Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Un poema duro, sufrido como la mayoría de los poemas de ese gran poeta peruano que se llamó César Vallejo, un poeta que llegó a escribir hasta esa suerte, bueno, se lo considera así un poco como una suerte de premonición de su muerte con uno de sus más famosos poemas, aquel que dice: me moriré en París con aguacero un jueves que ya bla 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 bla. Y efectivamente se murió en París, donde residió él la última parte de su vida, luego de irse muy joven desde el Perú. Formar parte de toda esa cantidad de gente de todo el mundo que se alineó a defender a la República Española durante la Guerra Civil, luego deambuló por diferentes lugares y terminó recalando en París. César Vallejo, el verdadero quizá transformador de la lengua poética en la escritura castellana a principios del siglo pasado, bueno, en el primer tercio del siglo pasado, como decimos. César Vallejo escribió varios poemas, no muchos, el primero de los cuales escrito todavía cuando residía en el Perú y de alguna manera todavía cultivaba la estética modernista de la cual se fue apartando en los siguientes libros, pero ya con elementos de ruptura muy claros. Su primer libro, como decíamos, es Los Heraldos Negros, que es precisamente el poema que acabamos de escuchar en este inicio de nuestro programa. La música, muy adecuada para las circunstancias del poema también, es un tema de Dani Sátara, una banda sonora que está hecha precisamente para este poema y que vamos a tener oportunidad de escucharla completa en algún momento ya de estas ediciones del Ojo de la Cultura. Nos vamos ya a los contenidos de hoy de esta edición del Ojo de la Cultura. Desarrollar en el marco de las instituciones, en este caso de los ayuntamientos, las políticas culturales específicas, aunque sabemos que siempre para la política la cultura es la hermanita menor, es ese santo que siempre se desviste para vestir a los demás santos en la fiesta. En fin, lo sabemos, pero tenemos que darle también ese papel, escuchar la palabra de esos que son otros actores del mundo de la cultura, que son los responsables en las instituciones de ejecutar las políticas culturales, de disponer presupuesto, de dar subvención, en fin, todo eso que se hace desde las instituciones. En este caso vamos a entrevistar a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Nerja, Gema García, que estuvo con nosotros. Decíamos que íbamos a hablar con la concejala de Cultura de Nerja, con Gema García, y qué mejor sitio para conversar con ella que este magnífico Centro Cultural Villa de Nerja, donde nos encontramos. Gema, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos al Centro Cultural Villa de Nerja. Lugar maravilloso del que gozan desde hace mucho tiempo en Nerja, que es un verdadero privilegio dentro de la comarca, ¿no?
Sí, la verdad es que es un gusto tener el teatro que tenemos, la verdad es que está muy bien equipado, que reúne todas las condiciones para realizar cualquier tipo de proyecto y la verdad que es lo que hacemos, intentar darle contenido y buen contenido. Gemma, tú eres concejala en esta última legislatura. ¿Cómo llegas? Yo siempre pregunto si llegan por la política o por la cultura. Bueno, la verdad es que fue más por la política. Me considero una persona bastante emprendedora, me gusta mucho trabajar, me propusieron el poder formar parte del grupo de gobierno, de poder participar en lo que es el trabajo por Nerja y la verdad es que me encantó y en ello estamos. Habrás hecho, imagino, al llegar y observar la situación de la cultura en Nerja y de las políticas oficiales que se estaban realizando, aunque es una continuación porque el gobierno viene siendo ya desde hace unas cuantas legislaturas. ¿Qué diagnóstico previo te hiciste cuando dijiste, bueno, ahora tengo que afrontar esta situación? Bueno, la verdad es que la parte cultural no era la que más me preocupaba porque he de decir, no yo, sino lo que me han dicho siempre, es que la programación cultural de Nerja tiene renombre en las arquías, la verdad es que es una programación bastante completa, tanto lo que se realiza aquí en el Centro Cultural como otras actividades que se hacen en la calle o las exposiciones en sí mismos. Entonces ya venía con una base bastante alta, había un trabajo muy bien hecho, una idea o más o menos lo que la gente pensaba de la cultura aquí en Nerja, que se estaba haciendo bien, se estaba haciendo muy bien y mi trabajo era seguir haciéndolo igual de bien o incluso mejorarlo, que es en lo que estamos. Tenía un técnico, Ángel Ruiz, la verdad bastante bueno, con mucha experiencia, entonces también era un apoyo cuando llegué contar con él. Y ahora te lo han robado para la cueva. Hablábamos antes de este magnífico teatro, este centro cultural, que es mucho más que un teatro. También en los últimos años se han abierto en Nerja, en la Sala Mercado, una nueva sala, en la calle Cristo otra nueva sala. ¿Tú consideras que ya Nerja está suficientemente abastecida de infraestructuras que son tan importantes para la difusión de la cultura? Pues la verdad es que en sala nos quedamos cortos. Ahora estaba abierto el plazo para solicitud de sala y tenemos una cantidad de solicitudes y a la hora de escoger qué exposición poner en cada una de las salas y atender todas las peticiones, la verdad es que se hace bastante difícil porque los trabajos que presentan son muy buenos. En Nerja tenemos la suerte de contar con grandes artistas y también vienen artistas pues de la Sarquía y de otras zonas que quieren exponer aquí y se hace muy difícil por la falta de espacio. La verdad es que una más nos vendría muy bien. ¿Cuál es la disciplina cultural, digamos, o artística que tú consideras que tiene más arraigo aquí en Nerja? Porque a veces se hace de todo, la pintura parece muy importante, pero también hay grupos literarios de mucha trayectoria, también se hace mucho teatro. La verdad es que sería un poco difícil decantarse por una, porque es como tú bien dices, quizás si preguntas a pie de calle a la gente qué es lo que más ve aquí, pues te pueden decir pues grupos de baile, coro, pero una vez que ya estás metido en el mundo cultural y demás, ves todas las actividades que se hacen, pues en cuanto a la poesía, que fue la primera vez que coincidí contigo, también el tema de pintura, se hacen un montón de conferencias, se trabajan, hay muchas asociaciones. Y la verdad es que sería difícil, una vez que ya estás dentro del mundo de la cultura en Nerja, decir cuál es la que tiene más arraigo de más, porque la verdad es que tenemos la suerte de contar con muchas asociaciones de los diferentes tipos y trabajan mucho, presentan muchos proyectos que muchas veces hacer frente a todos me es incluso difícil, pero ya te digo que todo tiene su sitio y todo está bastante arraigado aquí en Nerja. Te iba a preguntar precisamente algo que casi me acabas de contestar. ¿Cuál es el nivel de apoyo que puede darse desde las instituciones y si la situación actual, la austeridad económica que atraviesa toda España, no está interrumpiendo de alguna manera más o menos importante ese flujo? Pues la verdad es que sí, me presentan proyectos que son muy interesantes, pero claro, el tema económico, la situación actual del país nos limita, no hay presupuesto para poder llevar a cabo todos esos proyectos y la verdad es que muchos dan pena porque son muy importantes y creo que son muy importantes para el municipio, pero luego ya llega la parte del pensar, de buscar la forma. Muchas veces, por ejemplo, te pongo un caso, la primera noche en blanco que tuvimos en mayo, no teníamos mucho presupuesto, la cosa se complicaba y muchas veces es difícil salir a la calle a buscar colaboradores y demás porque todos estamos en la misma situación de crisis, pero tienes que buscar la persona que tiene lo que tú necesitas y a él no le cuesta nada.
Entonces lo que intentamos es buscar a personas que nos aportasen el material que necesitásemos, no el dinero. Ellos lo podían dar porque era algo que realmente no tenía ningún coste para ellos y entre todos pudimos llevar adelante el proyecto. Pues aquí pasa lo mismo, hay muchas veces que me dicen, mira, necesitaría montar esto, pero necesito comprar esto, comprar lo otro. Pues ¿qué hacemos? Pues intentamos buscar personas que tengan eso y poder llevar a cabo los proyectos. Cuando ya es dinero, pues la verdad es que cuesta más trabajo, pero intentamos buscar de un sitio y de otro y poco a poco, o alargando el plazo de terminación del proyecto, llevarlo a cabo. Pero sí, sería engañarnos, la crisis está afectando también un poco a poder sacar adelante todos esos proyectos. Otra preocupación que siempre existe en los ámbitos culturales, en todas las ciudades y pueblos que tienen una historia, y Nerja tiene evidentemente una historia, es la preocupación por la conservación del patrimonio cultural, del patrimonio histórico sobre todo, bueno, Nerja tiene, quizá no tiene vestigios de lejanos tiempos como podían ser los castillos y eso, pero sí que tiene mucho, sobre todo del siglo XVIII, XIX. ¿En qué situación se encuentra ese patrimonio? Bueno, pues mi antecesora Angélica Portillo ya llevó a cabo la restauración tanto del Puente del Águila como de la ermita de Nuestra Señora de la Angustia. Se realizó un gran trabajo, tanto los dos proyectos terminaron hace poco y la verdad es que se ha visto el gran trabajo que se ha realizado, sobre todo en la ermita, que ha cambiado totalmente. Bueno, también el Puente del Águila, pero la ermita la verdad es que se ha visto muy mejorada con el trabajo. Luego tenemos, por ejemplo, las Torres Vigía, que también se rehabilitaron unas cuantas, queda pendiente la de la Torrecilla, que ya en breve vamos a presentar el proyecto para poder llevar a cabo los trabajos de restauración de la misma. Tenemos los ingenios azucareros, que allá lo tenemos un poco más difícil porque no son de propiedad del ayuntamiento, son propiedad del Lario, entonces no podemos nosotros realizar ningún trabajo allí porque realmente no es nuestro. Lo que sí que estamos haciendo es, a través de Cultura se ha pedido la catalogación de dichos bienes, porque antiguamente lo que eran fábricas y demás no se catalogaba, entonces no se podía poner ninguna medida de protección, pero ahora la verdad es que mandamos un escrito y nos lo han aceptado, han dicho que mandemos la información y demás y que lo van a meter dentro de ese catálogo, que lo que se intenta es que se proteja y que no se siga deteriorando como se hace al no poder estar nosotros pendientes, no siendo una propiedad nuestra. Y la idea que tenemos es trabajar por seguir mejorándolo, y que más quisiéramos que poder llevar a cabo, pues sobre todo el ingenio de San Antonio Abad, que está un poco más abandonado, pues poder llevar un proyecto que ya tenemos, que nos dieron presupuesto y demás, que es lo que es la limpieza, y quitar todos los añadidos que se le han ido poniendo y dejarlo, no restaurarlo y demás, pero protegerlo, que es lo que se pretende también introduciéndolo en el catálogo. Te quiero hacer una última pregunta. Nerja tiene una particularidad dentro de lo que son los pueblos de la Axarquía y de la costa, sobre todo, que es el alto grado de residentes extranjeros que tiene. Me imagino que, sobre todo los ingleses y eso, que tienen siempre un nivel cultural apreciable, también tiene que haber una oferta permanente para ellos, ¿no? ¿Cómo desarrollan ese aspecto de la cultura en Nerja? Pues la verdad es que tenemos mucho público, tanto residente como los veraneantes que vienen. Es muy fácil, la verdad es que es muy fácil llenar el centro cultural con este público. ¿Por qué? Pues porque, como bien dice, están más introducidos en la cultura, viven de otra manera los espectáculos, muchas veces depende de qué se trate. Si es danza, pues te vienen como si fuesen a la ópera, ¿sabes?, con la vestimenta y demás, es decir, que culturalmente sí que son diferentes a nosotros. Cualquier espectáculo flamenco es un éxito, jazz, es decir, que tenemos un tipo de espectáculo que sabemos que realmente va dirigido a ese tipo de personas, porque son lo que realmente demanda, y la verdad es que son muy agradecidos. Y yo creo que a la hora de vender el turismo también es bueno vender una buena oferta cultural, porque en Nerja no solamente sol y playa, tenemos una gran oferta cultural y sí que les llega a ellos, porque de hecho, ya te digo, que participan en todo, y a lo mejor hacemos cosas en la calle y son los primeros que tienen el libro y saben qué es lo que se va a hacer y están allí. La verdad es que por esa parte sí que estamos muy contentos, porque hemos sabido llegar al público extranjero y al turista.
Gemma, muchas gracias por habernos atendido. Ya tendremos oportunidad de seguir hablando en este trayecto que prácticamente recién iniciamos del Ojo de la Cultura en Axarquía 24 Televisión, y es tu casa. Vale, muchas gracias, y vosotros también sois bienvenidos aquí cuando queráis. Hoy inauguramos una nueva sección con este título, Gente de Letras, que da a entender claramente que vamos a hablar de escritores y de libros. En algunos casos entrevistaremos a los escritores de la comarca de la Axarquía, poetas, novelistas, ensayistas, y en otros casos hablaremos de sus libros y también de las últimas novedades que vayan apareciendo en la industria editorial relacionadas en lo posible con la comarca de la Axarquía o con la provincia de Málaga. Hoy vamos a empezar hablándoles de un autor recientemente fallecido, hace 5 años, nacido en Torrox en el año 1925, falleció en 2005 en Nerja. Se trata de Javier Núñez Yáñez, una persona muy especial, un escritor que realmente realizó su carrera, sus muchos libros, casi 8 libros en total, publicados prácticamente en los 10 últimos años de su vida, ya después de haberse jubilado. Fue un activo militante de la primera época del Partido Comunista, ya desde joven en Torrox. Luego, durante la época del franquismo, como era ingeniero de minas, estuvo trabajando en Asturias, hasta que regresó a vivir en Nerja, como decíamos, los últimos años de su vida. Llegó a ser concejal hasta el año 1999, en Nerja, por Izquierda Unida, y dedicó, como decíamos, la última parte de su vida a los libros, a escribir los libros. Empezó investigando, rememorando en su cabeza esos recuerdos de infancia y adolescencia en su Torrox natal, pero lo hizo de una manera, en vez de escribir sus memorias, como sería lo habitual, lo hizo de una manera muy especial. Se dedicó también a investigar en los archivos históricos, sobre todo en ese destartalado archivo que por entonces tenía el Ayuntamiento de Torrox, y de allí salieron sus 3 primeros libros, una trilogía que se llama La Caja de los Hilos, que comienza con un volumen titulado Casi 60 años después, publicado en el año 1998, A Vueltas con la Memoria fue el segundo en el año 99, y un par de años después el tercer tomo, Susurros Silencios. Otra de las técnicas que Javier utilizaba para elaborar este libro, que como decimos es una mezcla de recuerdos, pero todos documentados, era recorrer a sus antiguos amigos, a la gente que conocía de Torrox, y pedirle fotos antiguas y sentarse a rememorar con ellos lo que pasaba con aquellas fotos, quiénes eran esos personajes, los tiempos de aquellas fotos. Elaboró así Javier una curiosa teoría que él llamó la teoría de las cerezas. Él decía que cuando se juntaba con un amigo, los recuerdos venían como cerezas, que siempre, saben ustedes, uno tira de uno y viene pegada a otra. Esa teoría de las cerezas es la teoría que ha utilizado Javier como sustento de su producción literaria. Decíamos que ese recurso a las fotos que utilizaba Javier, bueno, le sirvió para preparar esos 3 tomos de sus memorias documentadas de La Caja de los Hilos, pero además, como le quedaron un montón de fotos en esas condiciones, logró hacer 2 libros más luego, que se llamaron 52 imágenes para el recuerdo, de fotos antiguas de Torrox, también comentadas, ya no en el estilo documentado, sino en el estilo más ameno y típico de las conversaciones de amigos, de las fotos comentadas. Luego se animó Javier en el año 2001 con una novela que quizá es lo menos importante de su producción, Macuto, el perro que ladraba a las estrellas, que reproduce la vida en un pequeño pueblo que podía ser tanto de Castilla como de Andalucía, en fin, de esos pueblos pequeños que todavía existen en toda España, y retratando un poco la idiosincrasia de su gente. Decía yo que a mi juicio es el libro menos logrado de Javier, y luego sí llegan los 2 libros de poesía, Vendimia en el año 2002, que fue su debut en la poesía, y realmente un debut asombroso. Decía Francisco Ruiz Noguera, otro gran escritor, en el prólogo, que es un libro sobre la materia que en la tradición literaria se manifiesta como la más radicalmente poética de todas, el tiempo y la memoria. Sin embargo,
desde mi punto de vista, aunque acierta evidentemente este gran autor y gran crítico que es Ruiz Noguera, yo creo que más que en la memoria está en la mirada la particularidad de la poesía de Javier. Una mirada que se regodea en la descripción de escenas, de ambientes, en la que construye retratos aparentemente objetivos y casi fotográficos, muy poco adjetivados, que dan la sensación de haber puesto allí las cosas en su total crudeza, en su realidad más neta y directa, solo para que detrás de ese casi ascetismo verbal surja una densidad especial que trasciende los contornos y los proyecta en una dimensión que casi podríamos llamar metafísica, como si de tanto mirar con una escrutadora lucidez que fija la vista sobre el objeto mismo revelase su fantasma y abriese el espacio a otra mirada que lo traspasa. 2 años después recupera escritos de su juventud, los versifica y aparece su segundo libro, Palabras Rescatadas, en donde conviven tonos diversos, desde la tierna rememoración del día que su madre decidió quitarle el chupete, hasta las sensaciones inquietantes de los fines de la dictadura franquista, desde las manos sarmentosas de su abuela hasta la demostración de fe inquebrantable por sus causas ideológicas. Y una vez más, esa peculiaridad de la mirada que el poeta posa sobre los paisajes y objetos es lo que define el atractivo y la fascinación reposada que producen estos poemas. Como por ejemplo, este que les voy a leer, Reloj de pared. El reloj de pared de caja de caoba y péndulo dorado colgaba en la columna de aquella sala triste. Recuerdo con nostalgia que hace ya mucho tiempo, cuando yo era muy joven, el reloj se detuvo una tarde cualquiera de un mes de julio tórrido. Han pasado los años, mis padres ya no viven, la casa está cerrada, las agujas inmóviles marcan la misma hora. ¿Qué me estará diciendo? ¿Qué me estará contando? Aquí estamos otra vez en el Ojo de la Cultura para darle ese espacio a ese lado más trascendente de la vida, como decimos aquí, con el lema de nuestro programa. Bueno, este segundo bloque, como ustedes están acostumbrados, nos lleva a un invitado para hablar con mayor detenimiento, para hablar con más pausa. Y nuestro invitado de hoy es José Antonio Mesa Toré, que es poeta, le damos la bienvenida al Ojo de la Cultura, y es además el director de ese organismo que tiene tanta importancia, sobre todo en la poesía malagueña, que es el Centro Cultural de la Generación del 27. José Antonio, bueno, vamos a empezar hablando un poco del papel que cumple el Centro Cultural de la Generación del 27 dentro del panorama literario malagueño. Bueno, el Centro Cultural Generación del 27 se fundó con una serie de objetivos, fundamentalmente, y de ahí su nombre, el de conservar el legado de aquella brillante generación de escritores y artistas y, por otra parte, el de difundir la obra de la generación. Aunque la mirada está puesta en el pasado, pero al mismo tiempo también se desarrolla una actividad cultural que trata de ofrecer a la ciudadanía malagueña las distintas corrientes culturales, creativas, en los distintos géneros, tanto en la literatura como en el cine, en el arte. El Centro Cultural de la Generación 27 tiene la característica, si bien es un organismo que depende de la Diputación Provincial, o sea que es un organismo público, pero tiene la característica de que siempre ha sido manejado, digamos, o dirigido por gente del ámbito de la cultura específicamente, no por políticos. Yo creo que eso ha sido siempre así, eso es un valor, ¿no? Efectivamente. Todos los directores, como bien dices tú, han pertenecido al ámbito de la cultura. Ha habido algunos que han sido escritores, otros que han pertenecido al campo académico,
pero siempre se ha querido de esa manera, yo creo que darle una independencia al centro y además creo que es acertado considerar que las personas directamente involucradas tanto en la tarea de la creación artística como en la tarea de la investigación podían hacer la gestión del centro mucho más de manera imaginativa y creativa, ¿no? Tú has llegado hace muy poco a la dirección del centro, pero tu trayectoria en el centro es, yo he leído por ahí incluso que fuiste el primer becario que tuvo el Centro Cultural, ¿no? Cierto, cierto. Muy pocos años después de la creación del centro se fundaron unas becas de investigación y yo presenté un proyecto para hacer una bibliografía de la obra de Manuel Altolaguirre. En esos momentos se había creado una colección en el centro llamada precisamente Bibliografías y entonces estuve pues aproximadamente un año haciendo ese trabajo que luego se publicó en la colección. Luego ya pasaron muchos más años en los cuales yo me dediqué a la docencia y en el año 2000, o sea que ya va para 12 años, pues entré en el Centro Cultural Generación del 27 desarrollando las labores de coordinación. Unas labores que incluyen también algo que es muy interesante y que además es la base de las ediciones que está haciendo en este momento el Centro Cultural, la recuperación de esa famosa imprenta Sur que tiene tanta historia, ¿no? Y que todavía sigue funcionando y de hecho se siguen haciendo ediciones. Sí, bueno, fue precisamente cuando yo entré con Lorenzo Sabal, director de la mítica revista Litoral, y que fue nombrado director del Centro Cultural pues a principios creo que en el año 2000, si no en el 99. Entonces se adquirió la imprenta Sur porque ya no podía competir con las nuevas tecnologías y la imprenta pues corría el riesgo de desaparecer. El centro quiso con esa compra pues preservarla, puesto que es un patrimonio... Me gustaría, porque muchos de nuestros televidentes no conocen qué significa en la historia de la cultura malagueña la imprenta Sur, que les dé un pequeño panorama para que digan, bueno, comprar una imprenta, pero una imprenta porque sea vieja. Sí. Bueno, no solo de la cultura malagueña, afortunadamente se creó en Málaga, ¿no? Pero ha cumplido un papel importantísimo para la cultura española del siglo XX. En los años 20, Emilio Prados le pide a su padre, el poeta malagueño Emilio Prados, perteneciente a la generación del 27, le pide a su padre el que pueda abrir una imprenta que bueno, va a desarrollar también trabajos comerciales, pero fundamentalmente su objetivo era difundir la poesía y sobre todo la poesía joven que se estaba haciendo en aquel momento. Le acompaña en esa aventura otro poeta malagueño de la generación, un poco más pequeño, Manuel Altolaguirre. Luego también se incorporará un tercer poeta malagueño, José María Hinojosa. Y entonces ellos en un primer momento deciden crear una revista literaria. La época de la generación del 27 es la época de la fundación de numerosísimas revistas a lo largo y ancho de todo el país y entonces crean la revista Litoral. En un principio pensando que quieren hacer una revista entera dedicada toda ella al mar. Luego irá variando un poco. Pero tienen el enorme acierto de reunir en sus páginas pues, a lo más granado de la generación de literatos y de artistas de aquel momento. Y además es una revista muy valorada porque sabe combinar perfectamente la literatura y las artes plásticas. Entonces hay un hermoso equilibrio y luego además hay que contar con que Manuel Altolaguirre, al calor o a la sombra de Juan Ramón Jiménez,
es uno de los grandes maestros impresores, de los grandes tipógrafos de nuestra cultura en el siglo XX, con lo cual la revista es una joya, es una preciosidad. Pero no contentos con esto, también van a sacar los suplementos del Litoral, que es una colección en la que van a publicar sus primeros libros de poemas, pues las grandes figuras de lo que luego va a ser conocida internacionalmente como Generación del 27. Así que el trabajo desarrollado por esa imprenta en favor de la cultura y concretamente de la poesía es enorme y riquísimo. Pero es que además, después de la guerra, las posteriores generaciones de escritores y de artistas también se van a implicar en esa tarea, de manera que vuelven a salir colecciones poéticas, revistas tan importantes como Caracola, y así hasta que la imprenta pasa al Centro Cultural Generación del 27. Y cuando la compramos, no quisimos que la imprenta fuera un mero objeto de museo, que pudiera acudir la gente para ver cómo había sido la imprenta, sino que quisimos recuperar, resucitar la función primordial y primigenia de la imprenta, que era pues la de imprimir versos. De manera que entonces en el año 2005, ya después de una limpieza de toda la maquinaria, del mobiliario, pues se instaló ya definitivamente en el Centro Cultural Provincial de calle Ollerías, y creamos, siendo director Julio Neira, creamos varias colecciones de poesía. En concreto, empezamos con una colección titulada El Castillo del Inglés, de la cual se hicieron 30 números, y después se creó otra llamada Cazador de Nubes, de la cual hasta el momento han aparecido 10 números. Luego, ya con la incorporación a la dirección del centro de Aurora Luque, creamos una nueva colección titulada La Cama de Minerva, de la cual han salido 3 números, 3 entregas. Entre las 3 colecciones, pues hemos publicado la poesía de autores de gran prestigio, desde las generaciones más antiguas hasta gente muy joven. Es curioso, por cierto, ver esa especie de anacronismo. Quizás la palabra no suene bien, pero en este caso sí, se podría hablar de un anacronismo, ¿no? Entre en esas publicaciones de nuevos autores, de gente joven que está comenzando a aparecer en el panorama poético español, con esas tipografías, incluso con esa forma tan típica de la imprenta antigua, donde se veía el hueco de la impresión, ¿no? En la letra. Sí. Es curioso, ¿no? Con esas tipografías tan típicas de esa pero bueno, del principio del siglo XX. Hay que tener en cuenta que por la imprenta que ha estado abierta a las visitas, ¿no? Bueno, te puedo comentar que, por ejemplo, cuando han venido grupos de escolares, de chavales entre 14 y 18 años, pues claro, se han quedado pasmados porque no podían imaginar que se pudiera todavía editar libros de esa manera artesanal a lo Gutenberg. Y luego, cuando han pasado pues escritores invitados a las actividades del centro, te puedo asegurar que todo el mundo ha sentido una emoción de estar en ese ambiente tan similar a la imprenta que habían fundado Prados y Alto Laguirre, y que conserva, o sea, las Minervas, por ejemplo, son las auténticas que Prados trajo de Alemania, o la guillotina, o algunas piezas de mobiliario. Y tenemos un álbum, un libro de firmas, y en todas las dedicatorias está esa emoción de sentir... de trasladarse en el tiempo. Claro, de trasladarse en el tiempo, y de que haya un puente entre el presente y el pasado a través de esa impresión de
de imprimir otra vez versos, ¿no? Con lo cual hemos tenido colas de poetas que querían publicar, ¿no? Bajo el sello de la antigua Imprenta Sur. Bueno, es que de alguna manera también, aparte de lo de la imprenta en particular, lo que son ediciones hechas con el sello de la generación del 27 o a las actividades que genera el Centro Cultural de la Generación del 27, si bien no es el único organismo de promoción de la actividad literaria que existe en Málaga o en Andalucía, probablemente es el que tiene más el marchamo de ser un poco el que rige la vanguardia de alguna manera de las cosas que se están haciendo en poesía o que se están descubriendo, que están apareciendo en poesía. Y como tú mismo acabas de decir, claro, muchos poetas hacen cola, por decirlo así, para esas publicaciones. Lo que muchas veces a la gente le gustaría saber es con qué criterios se dice, bueno, tanto la participación en actividades promocionadas por la Generación del 27 como las ediciones, en fin, ¿con qué criterios? No quiero decir personalmente, sino con qué criterios se dice, por ejemplo, bueno, sí, este vamos a publicarlo, este no, este va a ir... es más, como hablábamos, creo, en una conversación personal el otro día, ¿cómo se hace para hacer una antología, que es el riesgo más grande que tiene una persona? Bueno, ineludiblemente tiene mucho que ver en eso el director de la institución o la directora, ¿no? Y su equipo de trabajo, es fundamental también el equipo que apoya todo ese trabajo de hacer actividades, de hacer publicaciones. A la hora de decidir, pues yo creo que lógicamente el gusto particular de cada director o directora influye bastante, ¿no? Y cada uno pues ha fijado una serie de criterios personales cuando le ha tocado el honor de dirigir el centro. Por ponerte un ejemplo, bueno, yo en este año que llevo como director, pues he querido, por una parte, dar una oportunidad a autores que no hubieran estado nunca antes en el centro, que no hubieran colaborado. Entonces, en el ciclo Palabras en la Noche, que es el ciclo que tiene el modelo tradicional de lectura de poemas, pues los nombres que han pasado hasta ahora, como te digo, pues eran nombres que faltaban en nuestro índice de autores. Y sí, desde hace años, bueno, desde hace años no, yo creo que desde la creación del centro se ha estado muy atento a fomentar a los jóvenes valores, a darle oportunidad a las voces más jóvenes. Esto lo puedo decir porque en concreto me parece que yo fui el 9º autor invitado al centro para leer. Creo recordar que empezó Dámaso Alonso, en la primera lectura que se organizó tras la creación del centro, y como te digo, yo fui el 9º y el 8º fue Leopoldo Alas, desgraciadamente que ya no está con nosotros, que era un autor también de mi generación y que entonces teníamos 20 y pocos años. Te iba a decir, tienen que haber sido bastante jóvenes. Teníamos 20 y pocos años. Bueno, pues esa línea siempre la hemos mantenido. Desde luego, yo en los 12 años que llevo en el centro, con distintos directores, siempre se ha tratado de apoyar a la juventud creativa. Me imagino que la forma de encontrar eso, porque claro, no es fácil, la poesía o la gente que escribe abunda y es muy difícil poder establecer criterios y descubrirlos, ¿no? Sí. Me imagino que los concursos, sobre todo, deben ser las cosas que más ayuda a eso, o tienen... Bueno, tiene que ver también ser un lector atento y los contactos, porque muchas veces amigos, escritores de otras regiones, siempre pues puedes hablar y preguntar y te dicen, oye, pues hay una chica que acaba de publicar su primer libro, no te pierdas el libro porque es muy interesante, está muy bien. Entonces eso pues ya te va dando una información para saber con qué escritores puedes contar. Y luego, por otra parte, como tú dices bien, también
el centro tiene 2 premios literarios de bastante importancia. Uno sin límite de edad, que es el Premio Internacional de Poesía Generación del 27, pero el otro es el Premio Internacional también Emilio Prados, que es para autores menores de 35 años. Que esto lo hicimos cuando llegó Lorenzo Sabal al centro, pues quisimos diferenciar los 2 premios de poesía que existían y, sobre todo, lo que estaba diciendo antes, apoyar a los escritores más jóvenes. Así que decidimos que uno de los 2 premios iba a ser dedicado a los autores de menor edad. Y efectivamente ahí, bueno, cada año, en cada convocatoria, solo podemos dar un premio y publicar un libro. Pero de ahí han salido autores que, sin haber ganado el premio, pues los hemos conocido gracias a que se habían presentado y le hemos dado la oportunidad de otra manera. A veces, pues, aunque no hayan ganado, pues han leído en los ciclos del centro. Pasando ya directamente a hablar en el tiempo que nos queda del programa de la poesía, de las tendencias poéticas, tú que me imagino que desde ese papel debe ser, aunque sea por obligación, de las personas que más leen poesía. Da la sensación de que en las últimas voces que han estado apareciendo, una impresión mía, como que se ha agotado ya esa tendencia tan fuerte o tan hegemónica que hubo un momento el llamado la poesía de la experiencia, digamos. Pero como que hay un cambio generacional importante que se ha estado produciendo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, estoy totalmente de acuerdo porque es una cuestión lógica que ha pasado siempre, ¿no? Entonces, una corriente literaria triunfa y tiene unos años de gloria, eso se va diluyendo y van apareciendo entre los más jóvenes pues propuestas nuevas, investigación nueva, abrir caminos diferentes, incluso por reacción, matar al padre, ¿no? Sí, y no parecerse y no ser epígono de nadie. Y efectivamente, de un tiempo a esta parte se nota esto, por ejemplo, en el premio Emilio Prados lo notamos mucho, que ya son estilos distintos y que se van alejando o se han alejado ya totalmente de la poesía de la experiencia, incluso de la luego llamada de la diferencia también, ¿no? ¿Y cuál es la tendencia que tú ves? Yo encuentro que hay muchas líneas que se están desarrollando, pero mi impresión es que hay como una vuelta hacia una poesía que hasta podríamos llamar lírica en el sentido tradicional, ¿no? Como una poesía mucho más subjetiva, más preciosista incluso en muchos de los autores jóvenes, ¿no? Con una vuelta a la interioridad. Bueno, hay otras cosas también, pero sí, me da la impresión de que hay una tendencia fuerte por ese lado, ¿no? No, pero también hay una tendencia igualmente fuerte por el lado de la experimentación. Bueno, eso siempre sí, hubo en todas las épocas, ¿no? Y hay mucha atención de los más jóvenes por volver la vista a las vanguardias y al surrealismo, a abrir otros caminos diferentes dentro del surrealismo o de la vanguardia. Yo creo que el abanico es amplio. Sí, es amplio. Hay mucho también experimento con la irreverencia de alguna manera sobre la poesía, ¿no? No el volver a la poesía como pudo haber sido de un tiempo atrás en plan metapoético, digamos, de reflexionar sobre la palabra, tal, sino más bien de esa transgresión que, como tú dices, era muy propia del siglo XX, del principio del siglo XX y todo eso. Sí, hay muchos ejemplos de obras del todo humorísticas, por ejemplo, o de, como tú decías, esa irreverencia, obras que tratan de ser rompedoras en el lenguaje, o sea que yo veo que sí, que hay bastante experimentación. Una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, pero claro, es una pregunta para contestarla en un programa completo, pero siempre se ve en el ambiente cultural, poético, vamos a quedarnos en la poesía, que a lo mejor es lo que más... siempre se ve como una cierta ruptura entre lo que son
los espacios que tienen mayor desarrollo, que tienen mayor cercanía quizá incluso a la universidad, a los círculos universitarios, y esa gran cantidad de gente que a lo mejor no está cercana a esos círculos, que no está cercana, o gente de provincia, por ejemplo. ¿Cómo se puede hacer para romper, es decir, para que la gente que tiene un valor o una voz poética a desarrollar pueda realmente desarrollarla? Porque sin el contacto con esos espacios de vanguardia, con esos espacios de mayor desarrollo de la poesía, evidentemente hasta las mejores voces poéticas pueden quedarse un poco en la nada. Sí, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que lo primero y fundamental es leer mucho, porque uno va a aprender de lo que lee, incluso aunque sea mediocre lo que está leyendo, pero por comparación a lo bueno, uno ya se va dando cuenta de qué debe hacer y qué no debe hacer. Y luego, pero hoy en día además con Internet, con todo esto, hay mucha facilidad para publicar en las redes. Entonces, para estar atento a las propuestas de las diferentes revistas, sea en papel o sea en Internet, aconsejable pues que se acerquen siempre que puedan a ese tipo de actividades culturales que normalmente hasta ahora pues han sido siempre en la provincia, pero bueno, por ejemplo el Centro Cultural de la Generación del 27, como sabéis, está ahora tratando de extender la oferta a todos los rincones de la provincia, y de hecho por eso estoy yo hoy aquí, ¿no? Entonces es un cúmulo de cuestiones para no sentirse aislado y, como tú dices, terminar malogrado. Sí, y tratar sobre todo de vencer esa especie de divorcio que suele existir y hasta como de mutuo resentimiento que parece haber muchas veces en espacios que a veces no se quieren compartir, o donde desde algunos lugares se dice no, pero yo los consagrados son un círculo selecto, y el otro no, pero yo no quiero publicar aquí porque me van a confundir. Romper un poco ese, ¿no? Creo que sería el mejor consejo que le podríamos dar a... Pero yo creo que vivimos tiempos mejores que antes en ese sentido, porque por ejemplo hoy en día hay una oferta maravillosa de editoriales. Antes teníamos unas cuantas editoriales, muy pocas, centralizadas en Madrid, Barcelona, y poco más. Sin embargo, han ido surgiendo editoriales muy arriesgadas, con mucho entusiasmo en toda la periferia. Y entonces ya pues se puede publicar sin decir, no, es que me van a confundir, me van a etiquetar, ¿no? Porque hay muchas redes, muchos caminos diferentes, ¿no? Sí, es cierto. En poesía el problema que tiene es que es cierto que hay una diversidad cada vez más grande de editoriales. De hecho, yo mismo tengo una colección de poesía en mi editorial, pero se encuentra el problema siempre que tiene que ver con la distribución. No me refiero a los aspectos simplemente comerciales, sino al hecho de que tú después vas a una librería y no encuentras un libro de poesía, o encuentras los que salieron la semana pasada, y luego no más, ¿no? Bueno, ahí ya entramos en otro problema, ¿no? Es un problema de mucho tiempo en nuestro país, que es el de la distribución. Y más si hablamos, no estamos hablando de un bestseller, no estamos hablando de una novela de éxito, entonces estamos hablando de libros de poemas, con lo cual ese problema está ahí presente y de momento no ha tenido solución. El de poder distribuir y que un libro de poemas sea de una editorial más pequeña o más grande, lo puedas encontrar en todo el territorio y fácilmente, eso no ha llegado. Por ahora sigue siendo una utopía. Sí. José Antonio, te agradezco el haber estado aquí en El Ojo de la Cultura, y nos vamos a ir a escuchar tus poemas ahora en el ciclo Damas de Noche que organiza el Ayuntamiento con la colaboración del Centro Cultural de la Generación del 27. Gracias por estar aquí. Yo lo agradezco a vosotros esta oportunidad para difundir el trabajo que se hace en el Centro Cultural Generación del 27 y para hablar de una de las cosas que más me gusta en esta vida, que es de la poesía.
Muchas gracias y para ustedes, ya saben, una semana más y estamos aquí de nuevo en Málaga 24 en El Ojo de la Cultura. Hasta la semana que viene.